La Europa de la vergüenza. Jorge Cabezas. El Tribunal Constitucional debe poder sancionar a quien lo desobedezca. Antonio Martín Momón. El proyecto independentista además decrece al ritmo del 3%. Raúl Ramírez. Merkel, la última en denunciar el delirio suicida de Mas. Alfonso Merlos. Buenos días, bienvenidos. Miércoles 2 de septiembre y en el Ecuador de la semana han venido a pasar esta mañana con nosotros Antonio Martín Momón, Jorge Cabezas, Raúl Ramírez y Alfonso Merlos. Bienvenidos a los cuatro. Como digo, con vosotros vamos a analizar los principales titulares del día y vamos a empezar, ya lo están viendo, con los datos del paro, que los acabamos prácticamente de conocer y desgraciadamente se ha roto la racha alcista de los últimos meses. El paro aumentó este mes de agosto en 22.000 personas y se destruyeron 134.000 puestos de trabajo. En Madrid subió en más de 4.000 personas hasta alcanzar la cifra de 458.696 desempleados. Con este incremento, el número total de desempleados en nuestro país se sitúa en más de 4 millones de personas. Hay que puntualizar que este mes suele ser tradicionalmente malo para el empleo debido al fin de la temporada estival. De hecho, la propia ministra Fátima Báñez así lo había anunciado. Jorge Cabezas, es un mal dato, normalmente es un mal mes, pero estas cifras, ¿qué? Pues estas cifras, yo me quedo con una cifra en concreto, y es que durante el mes de agosto se han firmado 1 millón de contratos y al final de ese 1 millón de contratos se han perdido 26.000 puestos de trabajo. Es decir, bueno, evidentemente agosto es un mal mes, pero nos damos un poco cuenta, siguiendo estas cifras, en la dinámica en la que estamos metidos. Es decir, mucha creación de empleo por muchas horas, muy precario y tal, pero al final, es decir, nada sustancioso. De todas maneras, no quiero aguar la fiesta a nadie. Sé que hay una recuperación de empleo paulatina, pero claro, la pregunta que siempre nos tenemos que hacer, y la que nos hacemos siempre, es si eso es suficiente para que la gente salga adelante, para que la gente empiece a tirar y para que la gente vea alguna perspectiva en su vida. Y yo sigo pensando que las condiciones laborales y las condiciones económicas en las que se producen esos trabajos no son suficientes para que la recuperación económica, la tan cacareada recuperación económica, llegue a la gente. Analizamos los datos, Antonio, el mes pasado, eran datos positivos a priori. Es cierto que muchos lo veían como lo está viendo Jorge, eran empleos de corta duración, con salarios no del todo buenos, y este mes vemos que muchos de esos contratos, como plantea Jorge, ya se han terminado y aumenta ese número de desempleados. Hombre, vamos a ver, que la situación ha cambiado, evidentemente se ve claramente. Si tú cogías un mes de agosto antes y veías hace 3-4 años cómo era el mes de agosto en España, que era un mes de agosto prácticamente con los sitios vacíos de turistas españoles y que lo llenaban fundamentalmente turistas que venían del extranjero, y ves este mes de agosto, sin duda alguna te das cuenta, solamente viendo el cuadro, que la situación ha cambiado. El auténtico problema es que esta crisis se ha llevado 5 millones de puestos de trabajo, y entonces en España hay una realidad, hay dos realidades ahora mismo del trabajo. Es decir, el que no ha perdido su puesto de trabajo en la crisis, que tiene un trabajo sólido, estable, con un salario en unas condiciones adecuadas, y después nuevos salarios que, después de mucho miedo porque la crisis ha sido muy profunda, los empresarios han dado salarios cortos e incluso con pocas horas, de forma de manera que muchos jóvenes en España, por ejemplo, están trabajando en 3 sitios para ganar 900 euros, los minijobs, ¿no? 300 euros cada uno, que evidentemente es mejor que lo que pasaba hace 2 años, que era que en vez de crearse empleo, lo que se creaba era paro. ¿Y no hay un tercer grupo de personas que no han encontrado trabajo? Bueno, todavía? evidentemente, ahí hay 4 millones de personas que lógicamente están todavía buscando trabajo. Es verdad que hay una economía sumergida también en España que no se puede negar y que muchos hablan de 25-26%. Marwenda lo sitúa en un 8-9% de empleo sumergido. En otras tertulias que lo hemos analizado siempre analiza estos datos con ese 8-9% Marwenda habla del 26%, no del 8%, del 26%, pero bueno, dando a Marwenda como un experto económico, claro, o sea, porque él siempre dice que es experto en otras cosas, pero no en economía, pero de verdad, dando eso, evidentemente el 26% de economía sumergida en España es una economía muy importante. Sí, 26% en economía, y hablo del 8,9%
8 o 9% de parados pero, en que fin, están trabajando. Es verdad que toda esta gente que se está incorporando al mercado de trabajo necesita tener unas perspectivas de vida y que, por consiguiente, aunque la crisis ha sido muy rotunda y muy llamativa, los empresarios tienen que empezar también a, según se vaya viendo la recuperación, ir mejorando esas A condiciones. mí me parece que estos datos nos muestran una doble realidad que es difícilmente cuestionable. Primero, que la tendencia en España es una tendencia de recuperación. Si vemos lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses, lo que ha ocurrido es que tenemos casi 400.000 parados menos. Por lo tanto, esos datos están ahí. Los meses de agosto son malos y, a pesar de que, como hemos visto, en las terrazas, en los hoteles, en los bares, en los restaurantes, en las pequeñas tiendas haya repuntado lo que es el propio consumo nacional, pero, sin embargo, esto es insuficiente. Es decir, hay una tendencia de recuperación. La otra realidad, que 4 millones de parados en un país como España y en una democracia avanzada y asentada y en pleno corazón de Europa, pues todavía es un drama y es una losa sobre la que hay que trabajar. Y yo añadiría, en la línea que tú planteabas, Antonio, que la responsabilidad de los empresarios y de los pequeños empresarios que han sido verdaderos héroes intentando mantener los puestos de trabajo que tenían en sus empresas es, en la medida en que se vaya consolidando el proceso de recuperación, ir reduciendo lo que ha sido el proceso de precarización. Es decir, si antes en un sitio teníamos un empleo a razón de 2.500 euros al mes y hemos pasado a 3 empleos a razón de 900 euros al mes, en la mínima medida en la que se le pueda dar un pequeño margen de alegría a la subida de salarios, que eso se vaya haciendo. Empujón, ¿no? Ya sé que le estoy pidiendo lo imposible a los empresarios, Por lo menos difícil. pero también tienen una pequeña parte de responsabilidad. Bueno, a ver, yo creo que no hacer demagogia con los datos del paro pues es arduo y complicado. Pero yo voy a intentar hacer un ejercicio, sobre todo porque el dato, como decía mi compañero, él se queda con el dato, yo también. Pero claro, el dato es interpretable, hay que verlo de muchas maneras, ¿no? El dato es malo. Negar esto es negar la mayor. Lo que hay que entender es en qué contexto se está dando este dato. Si desestacionalizamos el efecto de esos contratos temporales, que es el ejercicio que también habría que hacer, veremos que el dato ha sido 5.300 españoles menos en el paro, que se tapan en ese número total 21 porque obviamente está estacionalizado contrato temporal y siempre lo ha sido. Cuando bajamos a dónde se ha producido, y vamos a linkarlo con cosas que hablaremos hoy, curiosamente hay 2 comunidades que están sufriendo mucho. Hay que recordar que Madrid es la comunidad autónoma con 6 puntos por debajo de la media nacional, ¿vale? Es una media brutal, pero creo que se están haciendo cosas buenas. Mira por dónde tenemos una Cataluña que, por desgracia, destaca por arriba. Y luego, para mí, hay 2 cosas. El paro derivado de un crecimiento económico, que creo, y estoy de acuerdo con mi compañero, es obvio, no lo va a negar, consecutivamente 6 meses, y depende cómo leamos agosto, sería un 7º o no. Yo creo que negar la mayor, no solo por un gobierno ni por el Partido Popular, sino por organismos internacionales, es estar ciego a la realidad. Y otra cosa que sí comparto con mis compañeros es interpretar la capacidad de absorción del mercado laboral, que es distinto al crecimiento. El crecimiento per se, sea un 3, sea un 3,5, un 2,9, nos genera unas tasas de recuperación. La velocidad a la que hemos destruido el paro no va a ser sostenible por un crecimiento más que en muchos años, que es difícil de mantener. ¿Qué tenemos que hacer? La pregunta. Esa es la pregunta del los millón, españoles. Raúl. Exacto, por eso quiero concluir. ¿Qué tenemos que hacer en vez de criticarnos? Pues lo que creo que es construir. ¿Y qué es lo que hay que construir? Un mercado laboral con una economía productiva diferente, flexibilizado, y profundizar unas reformas que no se han terminado. Reformas que faciliten la incorporación al mercado laboral y la formación, porque hemos hablado de números fríos. Hay mucho más duro cuando vamos a segmentos de la población con 50, 55 años, Sí, los que han parados de la salido del mercado laboral y tendrán difícil ingreso. Y que no van a volver. Y va a ser difícil. Y que En la probablemente no medida van a que volver. este gobierno, el que viene o cualquiera de este país, en vez de darse el pim pam pum con el dato y normalmente mal interpretado y manipulado, lo que haga es construir de Mira, futuro. el auténtico problema es que en España la destrucción de empleo vino fundamentalmente a través de la destrucción de empresas. Había un mercado laboral tan sumamente rígido que lógicamente no permitía ajustar ni siquiera los salarios de los trabajadores. Al final lo que tenías es que despedir trabajadores y había que cerrar las empresas. Cientos de miles de empresas se destruyeron en España y se llevaron por delante 5 millones de puestos de trabajo prácticamente. La reforma laboral lo que hizo fue flexibilizar las empresas, pero es verdad, esa flexibilización de empresas hizo lo que decía Merlos, que empleos de 2.500 euros se convertían en 3 de 1.000 euros, ¿no? Y ahora, lógicamente, los empresarios, yo soy pequeño empresario, tengo un periódico y evidentemente tengo gente trabajando todos los días allí.
tenemos miedo a lo que nos ha pasado y ese miedo habrá que irlo superando. Pero y se irá superando. Estarás de acuerdo en que en medida que el escenario sea más claro, tu miedo se disipa. O sea, un empresario que no quiera crecer no es empresario. Entonces, echar la culpa del no crecimiento de contratación a un empresario es tanto como no entender cómo funciona el empresario. Jorge, rápidamente, sí, muy rápidamente. Me da mucho miedo cuando se dice que hay que profundizar en las reformas estructurales y en las reformas laborales porque no sé a dónde llegamos. Ya hay una reforma laboral en la que mucha gente no está de acuerdo y la que ha supuesto, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha más gente, es decir, una merma considerable de los derechos sociales. Entonces, no sé. Y luego hay que recordar otro dato. Hay 4 millones y pico de parados, pero solo las cifras del INE, la EPA, es decir, esto sube el paro a 1 millón más de personas, 5.500.000, con lo cual sigue siendo un drama muy grande. No nos podemos contentar con que haya 30.000, 40.000 puestos de trabajo, porque en el fondo hay casi 5,5 millones de personas que están sin trabajo. Aunque haya trabajo pero negro. no mezclen las dos líneas. Vamos a dejar este asunto, teníamos que arrancar con él, acabamos de conocer esos datos del paro, vamos a seguir a lo largo del programa hablando, por supuesto, de economía, pero nos están esperando porque sin luz. Así se ha quedado, lo están viendo, el Ayuntamiento de Navalcarnero y además, precisamente, mientras celebraban un pleno extraordinario. La razón, por impago. Sí, el Ayuntamiento no paga, pero no se trata de un impago cualquiera. Parece ser que adeudan más de 800.000 euros a una de las compañías eléctricas y otros 6 meses a otra. Un ayuntamiento sin muchas luces, literalmente. A oscuras. Así terminó el pleno en el que se aprobaba el plan de viabilidad que les exige el Ministerio de Hacienda para refinanciar la deuda y pagar a sus proveedores. Iberdrola ha cortado el suministro eléctrico de Navalcarnero después de 2 años de impagos y un enganche ilegal a la red. Bajo ningún concepto íbamos a engancharnos ilegalmente a la luz, queremos hacer las cosas bien desde el principio y queremos formalizar los contratos como debe ser, con todas las de la ley. Sin ordenadores, sin ascensor, sin centralita telefónica y funcionando con generadores de emergencia. 800.000 euros debe el Ayuntamiento de Navalcarnero a Iberdrola y 190.000 a Unión Fenosa. Cortaban y por mandato del alcalde anterior o tal, desprecintaban y conectaban otra vez. Era Vox Populi, sabía todo el pueblo. El Grupo Popular en el Ayuntamiento, del que fue expulsado el anterior alcalde, ha pedido información sobre la deuda. ¿Durante cuánto tiempo nos ha pagado? ¿A quién iban dirigidas esas facturas? Que desconocemos en este momento a quién iban dirigidas, porque tendrá que haber responsabilidades. Y si durante estos 3 meses del actual gobierno también saber si se han pagado o no las facturas. El corte de luz ha afectado también al centro de mayores, la policía, la piscina municipal, el teatro y los colegios a tan solo una semana de su inicio. Veíamos esa imagen, bueno, estamos viendo, lo están viendo ustedes, imagen en directo desde Navalcarnero. Él es, aunque no lo parezca, mi compañero Jero Moreno. Yo te iba a decir que se ha dado un primer paso para solucionar el problema, pero con lo negro que te veo, parece que es un primer paso todavía insuficiente. Y ojo, Noelia, que esto no es moreno de la piel, que ya se me ha quitado el verano, así que esto es negro porque no hay luz. Fíjate, Noelia, tenemos aquí los ordenadores completamente apagados. No funcionan, damos aquí las teclas y no funciona. Tampoco los teléfonos. De hecho, para llamar esta mañana al Ayuntamiento de Navalcarnero no hemos podido porque no tienen teléfono, tienen centralita telefónica con la que atender a los ciudadanos que se acercan hasta este lugar. Y dirán ustedes, ¿por qué vemos a Jero a pesar de que no hay luz? Pues es por la luz que tiene la cámara de mi compañero Edu, que vamos a pedirle que la apague un momento. Así es como se vería a oscuras este ayuntamiento, de no ser por esta luz que tenemos en la cámara. Vamos a encenderla, por supuesto, porque si no me tenéis que intuir. Estamos con el primer teniente de alcalde, Juan Luis Juárez. Buenos días. Hola, buenos días. La última hora, Juan Luis, es que puede que se vea la luz, más o menos, nunca mejor dicho, ¿no? Pues sí, va a ser de una forma inminente porque esta mañana ya hemos oficializado los últimos trámites que requerían el que se pudiera dar luz al ayuntamiento. Hemos hecho los contratos, ayer se efectuaron la parte del pago que requería la empresa. Y 60.000 euros, ¿no? 60.000 euros, efectivamente. Y el resto se va a pagar en 24 meses, Juan Luis. Se ha establecido un plan de pagos a 24 meses. Ayer hicimos un pleno extraordinario porque había que habilitar un reconocimiento de esa deuda con Iberdrola. Jero. Y ya está todo hecho y estamos a la espera. Sí, dime, Noelia. Nos contabas ese primer paso, esos primeros trámites para afrontar esa deuda, una deuda que solo con Iberdrola son casi 850.000 euros, pero ¿de dónde han sacado el dinero? Porque imagino que si no han pagado hasta ahora es porque ese ayuntamiento no disponía del dinero para pagar.
Sí, la verdad, Noelia, que la situación económica del Ayuntamiento de Navalcarnero es muy complicada. Me pregunta Noelia, la presentadora, que de dónde se ha sacado el dinero para poder hacer ese primer pago que pedía la empresa. Bueno, el Ayuntamiento tiene consignación presupuestaria. Evidentemente arrastramos una ruina económica heredada del anterior equipo de gobierno del Partido Popular, y eso no quiere decir que el Ayuntamiento no tenga una consignación, evidentemente. Tenemos una deuda de más de 200 millones de euros cuantificada, pero lógicamente existen partidas que están consignadas, y de esa partida que está consignada es donde va a salir ese dinero. Básicamente rascando de aquí a allí un poco, ¿no, Juan Luis? No, evidentemente, claro. Ahora durante este periodo se ha efectuado el primer cobro de la parte del IBI que corresponde, ha habido una serie de ingresos y lógicamente existe consignación que legalmente posibilita que se efectúen esos pagos. Sí, dime, Noelia. Jero Moreno, Alfonso Merlos quiere formular una pregunta, imagino que al primer teniente de alcalde. Merlos. Sí, es una pregunta para el teniente de alcalde. Claro, vemos que hay un alcalde, el señor Santos, que lo ha sido durante varias legislaturas y ha dejado un municipio como Navalcarnero en quiebra total, que ha hecho rotondas innecesarias, que ha levantado esculturas faraónicas también innecesarias, que hace unas cuevas en las que se gasta una morterada de millones de euros, encima sin licencia, y encima le provoca grietas a las casas de los vecinos. La pregunta es, ¿estamos ante un alcalde que ha sido un pésimo gestor o ante un corrupto que ha podido hacer delitos continuados de prevaricación? Me pregunta Alfonso Merlos, después de la gestión del anterior alcalde, de ese derroche que ha habido pues, en las cuevas, por ejemplo, que han provocado incluso grietas a los vecinos, que si estamos ante un pésimo gestor o una persona que ha cometido delitos de corrupción. Evidentemente, lo que ha sucedido en este pueblo ha sido una gestión delictiva. Hay interpuestas 3 querellas por parte del Grupo Socialista, está imputado en 3 procedimientos penales, uno ya con apertura de juicio oral y por delitos muy graves, fraude, malversación. Estamos hablando ante una gestión delictiva. Es un mal gestor porque lógicamente hablamos de un agujero que supera los 200 millones de euros, pero a su vez fundamentado en la comisión de hechos delictivos. Lo está diciendo ya varios juzgados de Navalcarnero. La última pregunta que quiero hacerle, Juan Luis, es, se ha dado el primer paso para resolver el tema de la luz. ¿Cuándo se prevé que puedan tener los vecinos luz en el centro de día, en las piscinas, la policía municipal también? Pues sí, aparte del ayuntamiento ha habido una serie de centros municipales donde se ha cortado la luz. Nos han dicho que a lo largo de la mañana de hoy que vendría el operario para conectar los fusibles que desconectaron ayer. O sea que en la mañana de hoy probablemente, seguramente tendremos luz. Yo tenía esperanza, Noelia, de que durante el directo viniese la luz, pero no ha sido así. Así que vamos a esperarnos aquí hasta el momento que llegue la luz para poder contárselos. Bueno, hemos querido poner una pequeña sonrisa, pero es cierto que lo que está sucediendo en Navalcarnero, para reírse poco. Muchísimas gracias al primer teniente de alcalde por haber estado con nosotros en directo. Jero Moreno, a ti, gracias como siempre por este directo. Muy pendientes de lo que suceda en Navalcarnero, sobre todo porque no es solo el ayuntamiento, hemos estado allí, lo contaba ahora mi compañero, que esto ha afectado a la policía, ya ha afectado también a un centro de día. Esto es lo que sucedía en Navalcarnero. Vamos a continuar, vamos a dejar este asunto del que vamos a estar muy pendientes, pero es que se cumple una semana desde la salvaje agresión a la joven de 18 años, bueno, 19 recién cumplidos, Inma Seguí. Inma Seguí, que es la presidenta de Vox en Cuenca y que seguro que ustedes se acuerdan que recibió una paliza a escasos metros del portal de su casa. Un suceso lamentable que el propio ministro del Interior, del propio Ministerio del Interior, calificó como atentado. Es un ataque político, es un ataque por mi ideología, es un ataque por representar a Vox en Cuenca y por defender esas ideas que nadie más se atreve a defender. Múltiples contusiones, moratones por todo el cuerpo y unos dolores inaguantables que no la dejan dormir. Este es el parte médico de Inma Seguí, líder de Vox Cuenca, la joven de 19 años que recibió una brutal paliza al grito de fascista. Estos 3 individuos me asaltaron por la espalda, recibí una patada en la espalda que me tumbó en el suelo. Comenzó una lluvia de golpes y el primero en el pómulo, uno de ellos me cogió del cuello
y no podía respirar, perdí la consciencia y me desperté en el hospital. Ha pasado una semana y todavía tiene fuertes dolores en las costillas. Sin embargo, lejos de achantarse, quiere seguir defendiendo sus ideales. Con 12 años yo creo que fue cuando empecé a leer sobre Thatcher. Mi padre especialmente siempre me ha inculcado un sentido afecto hacia España, en el sentido de patriotismo. El Partido Popular me había dejado de representar hace mucho tiempo con la anulación de la doctrina Parot. Cuando comenzaron a salir los etarras a la calle, ese partido no era el de María San Gil, el de Santiago Abascal, el de Mayor Oreja, el de Ortega Lara, por lo que Vox era ese partido que aparecía en una época en la que yo estaba huérfana en representación. Inma Seguí lo único que espera es que los agresores que le dieron una brutal paliza sean condenados. He decidido meterme en este mundo. Nadie nos esperábamos esto, no se lo deseaba a nadie y únicamente lo debemos condenar para que no se vuelva a repetir, pero con nadie, independientemente de su ideología y de lo que piense. A día de hoy todavía no hay ni un solo detenido por esta brutal agresión. Agradecemos a Inmaculada Seguí que nos concediera esa entrevista. Antonio, hemos conocido esa vocación temprana. Decía que con 12 años decidió meterse en política, que tuvo que esperar a ser mayor de edad para formar parte, en este caso, de Vox. Es tremendo lo sucedido. Desde aquí, por supuesto que lo condenamos, pero todavía no hay ningún sobre todo detenido. llama la atención, ¿no?, que habiendo sido declarado como un atentado por el ministro del Interior, claro, personas que cometan atentados en Cuenca no puede haber tantas. Por consiguiente, que la policía no haya dado todavía pasos para detener a esos terroristas y ponerlos a recaudo judicial, pues es sorprendente. Y yo lo que tengo que pedirle a la policía es que no pare, que ahí hay 3 terroristas sueltos y que queremos... que los españoles queremos resultados. Hemos sufrido muchos años por terrorismo y, por tanto, si hay alguien en estos momentos que verdaderamente quiere volver a reactivar el terrorismo en España, creo que hay que cortarlo de raíz. Raúl. Hombre, yo no puedo más que sumarme a lo que comenta mi compañero, pero yo quiero entender, y tengo un acto de buena fe, en que la policía está en esas pesquisas, ¿no? Lo que me empieza a sorprender es las tardanzas, efectivamente claro. Cuenca no es Nueva York, y la zona donde se produjo el atentado, porque fue tal, pues una zona con mucha cámara bancaria alrededor. Decía el padre de Inmaculada, que lo tuvimos aquí en directo, una llamada telefónica, que ningún vecino, cuando se pusieron en contacto con ellos, había visto nada porque era muy temprano, por la zona donde está ubicada la casa de Inmaculada. Estaba resultando complicado porque nosotros también le preguntamos eso, que Cuenca las cámaras, no es muy Conozco bien la zona y una cosa es que evidentemente pues el que ha procurado ese atentado se habrá procurado una válvula de escape y salida rápida, que no le vean, pero también conozco personalmente la zona y sé que hay mucha cámara. Intuyo y no me quiero adelantar, la policía espero y deseo que esté en ello. Pero yo quiero levantar otra cuestión. A mí, y por supuesto me sumo a todos los ánimos hacia Cristina, hay una cuestión que yo tengo muy clara y que me empieza a preocupar, es la doble moral, sobre todo de la prensa y de unos sectores de la política española. Porque ¿qué hubiera ocurrido si a esta chica, en vez de ser de Vox, hubiera sido otro partido político? Pues quizá hubiéramos tenido por supuesto, por parte de algunos una condena absoluta, independiente de dónde venga, pero he visto cierta tibieza en muchos casos donde ni siquiera se produce la palabra agresión, ¿no? Ese golpe, ese incidente. Vamos a ver, señores y hablando muy claros, sí, de Ahora Podemos y de algunas plataformas, esto no es un incidente, esto es un atentado y sobre todo desecrable porque es totalmente indefensa como la mayoría. ¿Dónde has visto esa tibieza? Exactamente, ¿qué sector del partido político? Pues mire, me imagino que en parte de la izquierda radical española no es capaz de condenar la actitud, simplemente hablan de un incidente. Eso y esto no es un incidente. Hombre, es así y te puedo poner las declaraciones. A mí habrá gente si usted reconoce, a nivel individual que a lo mejor es más tibia y tal. Voy a concluir porque te voy a dejar Jorge, te voy a ceder. Pero desde luego una cosa es clara, si es un atentado, es un atentado, y yo me pregunto, y pregunto a estos espectadores, si esto hubiera sido en la izquierda, si la palabra utilizada por ese sector de la izquierda y no por todos es tibieza en vez de condenar. Estás pidiendo o estás hablando, Raúl, contundencia. Contundencia, pero imagino que te refieres a Podemos porque o no. Y los círculos cercanos a Podemos, vale, sí. Por ubicarnos todos un poco. Yo creo que la diferencia la ves tú solo, es decir, porque bueno, yo creo y algunos españoles. Bueno, ahora veremos. Sí, la ves tú solo y los de tu cuerda. De mi cuerda, los sectarios, claro. No, te quiero decir que yo es que pienso como has insultado a veces, igual hay una tercera. Hay una cosa buena en este país y es que la izquierda ha los que condenamos los atentados somos ideológicos. Años ya remotos, es decir, toda manifestación de terrorismo, y se sumó al terrorismo en los años de la democracia, de inicios de la democracia. Incluso te quiero recordar que incluso la propia izquierda
En fin, fue más allá de la condena del terrorismo. Es decir, no, pero en este caso yo no hablo de elementos históricos. Te quiero hablo decir de este que caso, hay una condena radical. Ahora, lo pero que a mí me... alguna izquierda se Bueno, hombre, claro, como hay individuos que se alegran de que haya agresiones fascistas y como... La izquierda Berchale, la izquierda marxista-leninista del País Vasco ha matado 800 personas en España. Por tanto, no toda la izquierda ha condenado el terrorismo. Estamos hablando... Vamos a centrarnos en este caso de lo sucedido en Cuenca. Que la defensa sea la izquierda radical. De cierta tibieza, Jorge. No he visto cierta tibieza. Yo creo que se condena todo tipo de atentados, y sobre todo cuando son atentados ideológicos y atentados contra... Ahora, también es cierto, es decir, que hay que dejar trabajar a la policía, ver la naturaleza de toda esta agresión. Es decir, hay puntos que no quedan claros. Efectivamente, a mí no me queda nada claro que después de tantos días la policía no haya sido capaz de detener a un sospechoso. Tampoco es lógico, es decir, la naturaleza de la agresión a una chica de 18 años, es decir, que en principio no ha dado tiempo a hacer ninguna maldad, entre comillas. Es que aunque hubiera tenido 70, que veo puntos... que veo puntos extraños que yo creo que va a completar la investigación policial. Entonces, como la policía está trabajando sobre el caso, a lo mejor, es decir, las primeras palabras del ministro de Interior también fueron un poco gruesas. A lo mejor hay que rebajar la categoría de atentado a otro tipo de cosas. Pero de cualquier manera, vamos a dejar trabajar a la policía. Cuando califica una agresión, cuando califica un ataque en caliente, de atentado, a priori, de atentado, no lo hace hablando porque sí, lo hace hablando porque hay una serie de elementos, de indicios o de pruebas que tiene la policía y que hacen pensar que el origen de ese ataque tenía que ver con la ideología, con la política, que era una agresión cuya motivación era la política y la ideología. En unas discusiones sobre en la extrema izquierda en Cuenca. Sí, y el matiz es la organización de la agresión. Dicho lo cual, yo no me voy a ir a la idea de si la izquierda condena o no. Yo voy a hablar de personas concretas con nombres y apellidos. Y estoy hablando de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no es que haya sido tibio, es que ha guardado silencio en relación a este atentado. Y claro, que un señor como Pablo Iglesias, que es un personaje que ha generado un verdadero terremoto político-social en este país, nos dijese en su momento: los jóvenes tienen que implicarse en política, hay que crear nuevos partidos políticos. Aquí aparece una joven que se implica en política, en un nuevo partido político como es Vox. Bueno, hubo un comunicado oficial de Vox y a título particular, el caso de Echenique, por ejemplo, sí se ha condenado. Sí. Pero que alguien que ha estado animando a los españoles a que se impliquen en política, a los jóvenes, a que funden nuevos partidos en esta dirección con Pablo Iglesias, y que cuando hay un atentado guarde el más absoluto silencio, dice bastante precisamente sobre la catadura moral, no de la izquierda, de este personaje. Hablo de este personaje. Pero si lo quieres sacar, sácalo. Pero no, esto es así. Cada uno queda retratado por sus hechos y por sus palabras. Y ahí está Pablo Iglesias. Antonio, yo no hablo de la izquierda. Si Pablo Iglesias hubiera condenado este atentado, que es lo que en este caso estabais demandando los dos, ¿no crees que algunas voces también hubieran criticado, hubieran dicho que por esos mensajes más radicales por parte de Podemos era incongruente? ¿No se le hubiera criticado también eso a Pablo Iglesias en este caso? ¿Se le hubiera criticado, hubiera hecho lo que hubiera hecho? Te pregunto. No, yo creo que, mira, yo he tenido muchos debates con Pablo Iglesias y he tenido algunos debates cuando ha habido manifestaciones en las que una izquierda radical se ha comportado con violencia e incluso que han resultado heridos policías. Pablo Iglesias jamás ha condenado eso en esos debates, jamás. Han dado dando vueltas, pero jamás ha condenado eso. Yo he visto un vídeo de YouTube de Pablo Iglesias en el que justifica el uso de las armas por parte de los ciudadanos para evitar que la democracia sea desmesurada con el ciudadano. La izquierda radical tiene un problema en España. Lo tiene desde hace mucho tiempo, y es el que no ha comprendido todavía que en democracia la violencia no puede ser utilizada para obtener ningún fin. Y menos en política. Claro. Y por consiguiente, entonces, ese es su salto que tiene que dar. Y evidentemente un partido como el de Pablo Iglesias, donde conozco a muchos dirigentes y estoy convencido que son personas que creen que la violencia no puede ser utilizada, pues Pablo Iglesias ha utilizado en muchos casos una tibieza con este asunto de la violencia que no es bueno. Pero ¿qué fin se podía buscar en atacar? Lo decíamos antes, pues 19 años, la más joven representante, en este caso de Vox, esta vez en Cuenca, sorprende sobre todo lo joven que es, las ideas tan claras que tiene y cómo las defiende, pero ¿qué fin se podría pretender en este caso con una agresión física? Los atentados básicamente amedrentar, como se dice vulgarmente, callar la boca y asustar al electorado. Otra cosa, y fíjate por qué, mira, yo entiendo la defensa numantina, pero para mí pierde lógica cuando carece de sentido. En este caso hay una obviedad. Insisto, no culpo, porque no puedo mostrar ni sé quién ha sido el causante de la agresión. Claro.
Lo que estoy intentando demostrar es que ese sector, mi compañero ha puesto nombre y apellidos, lo que tú no puedes es ensaltar, provocar, porque luego esa violencia verbal utilizada puede ser malinterpretada y pudiera generar en estos casos. Tú llamas para mí provocar a hacer un análisis déjame que te digo lo que yo llamo. político, Hombre, te lo voy a decir. provocar tú, Para mí la responsabilidad de él está en la incontinencia verbal, la agresividad verbal y sobre todo la falta de gallardía por no condenar lo que todo el mundo sabe que es un atentado, porque aparte de todo, cuando hay medios organizados se califica de atentado. Yo no sé de dónde saquéis esto de la violencia, pero yo creo que ha habido... Perdona, vamos a las barricadas, acabemos con todo. Ha habido muchas manifestaciones de Podemos en Madrid, por ejemplo, y no creo que haya habido ningún tipo de violencia. Y si ha habido violencia de grupos radicales y tal, ¿no? Han sido convenientemente separados, convenientemente distanciados, y nadie se ha rogado que esa violencia perteneciera a la manifestación. Yo lo único que he visto cuando ha salido Podemos y la que vosotros decís la izquierda radical a la calle, ha sido muchas familias de clase media, trabajadores, gente mayor y muchos jóvenes, es decir, manifestándose por una idea y sin ningún tipo de violencia. Ahora, que vosotros a la mínima ya intentáis ver o ya intentáis llevar el agua a Molino y decir que es que ya es la violencia y que están a favor de la violencia. El lenguaje de Pablo Iglesias, absurdo y manipulador. Rememorando la guerra civil, los muertos, ¿no te parece que incita a la violencia? No, es que honestamente mezclan las manifestaciones de personas indignadas y personas que estaban enfadadas por la situación de la crisis con Podemos. Y es que yo te niego la mayor. Podemos es una parte muy pequeña de esas manifestaciones. Y es cierto que antes del surgimiento de Podemos, fundamentalmente en las elecciones europeas, las manifestaciones eran mucho más violentas. Cuando la izquierda radical llega a las instituciones, evidentemente interpreta que tiene que hacer otra fórmula de oposición y cambia mucho. Yo solamente, es un ejercicio de hemeroteca, veamos las manifestaciones que se hacían en Madrid o en España. Acordaos, por ejemplo, del caso del Gamonal. Con Pablo Iglesias por todas las televisiones defendiendo la violencia que se estaba haciendo las manifestaciones de Madrid. Las manifestaciones que hubo en Madrid con policías cercados y heridos, y donde Pablo Iglesias no decía nada. Oye, y recuerdo una cuestión, recuerdo un vídeo que también circula por YouTube con Pablo Iglesias diciendo ahora después podemos irnos de copas a cazar fachas. Pablo Iglesias defendió, por ejemplo, lo del Gamonal, que por utilizar el mismo ejemplo, ¿defendía lo que estaba sucediendo o defendía la violencia? O explicaba lo que estaba sucediendo. Lo que está claro es, primero, que este personaje es candidato a presidir el gobierno de España, o lo va a ser, Pablo Iglesias. No estamos hablando de un simple líder de un pequeño partido político, es candidato a presidir el gobierno de España. Y además con posibilidades de hacer coalición con quien puede ser presidente del gobierno de España. Estoy hablando de Pedro Sánchez. Segundo, en estas manifestaciones de las que estamos hablando, es verdad que la policía hacía un trabajo para separar a los violentos de quienes cabreados no iban armados, incluso miembros ni de con piedras, ni con machetes, etc. Personas que estaban en esa manifestación intentaban aislar y llamaban la atención para aislar y que no se mezclaran los violentos con gente que quería defender libremente una opinión en una manifestación. Al César lo que pero efectivamente así fue. Ahora, la pregunta que yo te hago, Noelia, respondiéndote a la que tú formulabas es ¿en cuántas ocasiones hemos visto y hemos escuchado a Pablo Iglesias defender a las fuerzas de seguridad del Estado de las agresiones de los violentos? ¿En cuántas? ¿Me dejas que te diga una cosa? ¿Me dejas que te diga una cosa? ¿Por qué? Pues no, déjame que termine. No, pero ahora déjame ¿Por qué que no lo ha te hecho? ¿Por qué no ha defendido a la policía? Porque él, en efecto, cree que hay un punto de legitimidad que tiene la sociedad civil para armarse, aunque sea con piedras, y para enfrentarse a lo que él considera un poder ilegítimo y represivo. Te voy a arruinar ese argumento, te voy a arruinar ese argumento con otro. Y sencillamente Pablo Iglesias tiene que entender que esto en democracia no cabe. En Venezuela, por ejemplo, cabe que la policía dispare contra civiles. Pero hay cosas que en una democracia no caben. Y es lo que Pablo Iglesias no entiende. Lo de Venezuela ya está en el olvido, eso no ha dado fruto. O sea, ¿qué tal? Ahora te voy a decir una cosa. Pero ha dado dinero, y mucho a ellos, y muy bien. Ahora déjame que te diga una cosa. Fíjate hasta qué punto Pablo Iglesias está en contra de las fuerzas de seguridad y le gusta que las apaleen y que las insulten y que tal. Bueno, eso es lo que él dice en un vídeo. No, perdona. Le gusta cómo le pegan a un policía. Eso es lo que él dice. Que en su lista, es decir, ha puesto a Juan Antonio Delgado, que es presidente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que va a ir, perdona, déjame que acabe, que va a ir como diputado al Congreso y que tiene muchas posibilidades de salir. Resulta que la Asociación Unificada de Guardias Civiles, es decir, agrupa
a casi el 50% de la plantilla de la Guardia Civil, es decir, que detrás de la UGC está prácticamente toda la Guardia Civil. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es posible que un personaje como Pablo Iglesias, tan malo con las fuerzas de seguridad, haya podido contratar, entre comillas, a Delgado y encima Jorge, que se lleve el 50% de la posibilidades de gobierno? ¿Qué pasa, que la Guardia Civil, también es de Podemos o cómo? No, es fácil. Mira, es muy fácil responder a Tu eso. conclusión es que claramente la Guardia Civil y la policía es de Podemos. Hombre, vamos a emplear argumentos serios. ¿Cómo va a ser una persona representativa, sus ideas, su posición ideológica, la de este Guardia Civil del que hablas, del conjunto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Pero mira, perdona. Esa persona representa los intereses y el cabreo y el mosqueo de muchos guardias civiles que están ahí jugándose el tipo. Jorge, la izquierda... Y lo que te quiero decir que cuando se hace un acercamiento de Podemos a la Guardia Civil, será por algo. No será porque odia, no será porque Podemos y Pablo Iglesias odia a la Guardia Civil. No será por eso, será porque al contrario la quieren atraer hacia sí mismos. Aparte de defender numantinamente el indefendible. No, pues los tuyos son contraargumentos. Aparte de defender... Raúl y Antonio. Bueno, por no aludir a Jorge, pues no saldremos del círculo. Hombre, a mí ya, de verdad, es un claro ejemplo de la postura en España de lo que es cierto segmento de la izquierda. Defender todo con piedras y corderos, aunque no tenga ni lógica el punto de defensa. Pues ¿cómo no van a dotarse de legitimidad a medida que se ven cerca de los órganos de gobierno? Pues ¿cómo no van? Pero el problema es que son esclavos de sus palabras. El problema que tiene, una cosa es Podemos, pero fíjate cómo dentro de Podemos hay vertientes. Cómo Echenique ha sido valiente. Ha condenado, ha utilizado las palabras. ¿Y no te parece suficiente Echenique? No, pero efectivamente son las dos corrientes dentro de corrientes. Llegas a Pablo Iglesias y es un hombre que el futuro le va a esclavizar la incontinencia verbal que ha tenido ante tantos años. Ha generado violencia. Y si ahora quieres cubrirte de un halo de democracia participativa, porque ves cerca y necesitas tu legitimidad para estar en las instituciones, fenomenal. Pero a mí y a muchos españoles, incluidos la Guardia Civil, no les engaña. Es que la izquierda... Hombre, sí, pero en 94... Hay muchos vídeos, eso es cierto que los hemos visto. Yo te digo, hay muchos vídeos y algunos son bastante antiguos, algunos son más recientes. No podemos conceder, pregunto, que se evolucione en el pensamiento, que hoy se piense una cosa, que mañana se piense otra. ¿En un mes evolucionas? No, yo te digo, te lanzo esa pregunta. Y claro que se puede. Por lo que dice Jorge, si alguien forma parte de una lista, de una u otra forma, se tiene que sentir representado. Es decir, si un miembro de la Guardia Civil decide formar parte de la lista de Podemos, es que de alguna forma se puede sentir representado. Es un sector importante, ese sindicato de la Guardia Civil es un sector importante. ¿Pero quién está representado? ¿El sindicato o un miembro del sindicato? No, a ver, pero es que era la cabeza visible. No, esto es trivial. O sea, no está representado el sindicato, está representado un miembro significativo de ese sindicato. Y ese señor, perdona que voy a contestar la pregunta, si me dejas, parece que está dirigiendo todo el debate. Vamos a ver, una cosa es que en una lista, ¿vale?, haya una persona que pertenezca a una organización, en este caso un sindicato policial, pero está a título particular, no representa oficialmente el sindicato, porque ese sindicato hay corrientes que en un caso comulgan. Pero escúchame, Raúl, en un partido político hay corrientes, si nos queremos centrar en Podemos, nos centramos en Podemos. O sea, hay diferentes corrientes, en este caso todos entendemos que Pablo Iglesias representa un partido igual que Pedro Sánchez. Pero este señor en las listas de Pablo Iglesias no representa ni al sindicato ni a la policía. Pero el Guardia Civil. Y habrá bomberos, y no porque tengas un bombero, bomberos de España. Podemos, por favor, sentido común. No, Jorge, devolvemos. Podemos es un partido muy amplio, de muchas personas. Yo ya decía antes que evidentemente en Podemos no habrá mucha gente que está en contra de la utilización política, de la violencia en política. Yo he hablado de la izquierda radical. Y Pablo Iglesias es un hombre que viene de la izquierda radical. Y la izquierda radical ha mantenido durante todos estos años, porque no ha entendido que la transición precisamente fue esto en España, ha mantenido el que en unos momentos se puede utilizar la violencia para conseguir fines políticos y en otros momentos se utiliza la política. Y la izquierda radical que representa a Pablo Iglesias en estos momentos está sentada en las instituciones y está haciendo política. Pero bueno, también podría hacer lo que decía en el vídeo,
salgamos a cazar fachas. Y una pregunta, y te la doy a ti, Merlos. Por volver al tema, que como veo que es lo que se ha encendido, voy a seguir por ahí. Decía Jorge, si tú, Alfonso, en este caso, fuera Guardia Civil, claro, y tú consideraras que el líder de Podemos es una persona que no defiende a la Guardia Civil, a la Policía Nacional o a quien sea, ¿formarías parte de esa lista? Ya como persona individual, claro, no como representante de nada. ¿Tú formarías parte de esa lista o porque consideras que de alguna forma ese partido no va en contra de tus propios intereses? Es obvio que este señor, este agente del que estamos hablando, de este sindicato de la Guardia Civil, se siente representado por el proyecto político de Podemos. Es verdad, este agente de la Guardia Civil. Es que hay 83.000 agentes de la Guardia Civil en España. Hay 83.000 agentes. Entonces, yo, Jorge, te digo cariñosamente que creo que ha sido abducido por el pensamiento podemita. No, porque Jorge, y aquí voy a lanzar yo, bien, Jorge ha sido muy crítico con Podemos. Pero que es el pensamiento... ¿Qué es el pensamiento? Bien, pero, Jorge, ¿qué es el pensamiento que dice nosotros representamos a la mayoría? Bueno, ¿y usted por qué representa a la mayoría? ¿Porque se lo dice a sí mismo y se lo cree? Pero como los partidos políticos también representan a la mayoría de los votantes cuando están en el poder. Claro, lo que ocurre, Noelia, es que los de Podemos, cuando tienen un 15% de los votos, por ejemplo, en unas elecciones, dicen, la gente está pidiendo el cambio. Y dice, bueno, la gente ha dicho 1 de cada 7 que quiere el cambio. ¿Y qué pasan los otros 6? No, la mayoría quiere el cambio, la mayoría, porque... Y en estas estamos en las mismas, Jorge. La Guardia Civil sintoniza con Podemos. No, perdona. Volvamos al principio. Volvamos al principio que estás dando la vuelta. Tú, al principio, que seguramente habrá más agentes, que es por el argumento que yo te he dicho, tú al principio has dicho que Pablo Iglesias y la izquierda radical insultaba, vejaba, practicaba la violencia contra las fuerzas de seguridad. Tú eres un periodista informado. Perdona, y lo has visto. Tú estabas diciendo, el argumento que estabais manteniendo vosotros es que eran enemigos de las fuerzas de seguridad, que los vejaban. ¿Quién ha dicho eso, Jorge? Eso lo habéis dicho, por eso he sacado a colación ese argumento. Yo he dicho, tú eres un periodista informado, revisa el vídeo en el que Pablo Iglesias se recrea en el momento en el que un manifestante armado patea a un policía, se recrea, le gusta verlo, a mí no me gusta ver el pasado de nadie, y como dice Noelia, evidentemente el pasado es el pasado y ahora estamos donde estamos. Lo que te quiero decir es que hay que ser un poco, yo creo, ciegos y tal para no reconocer la importancia, porque evidentemente el Guardia Civil, Juan Antonio Delgado, es Guardia Civil y va a título personal a Podemos, pero hay que estar muy ciego para no ver la trascendencia de ese acto, porque evidentemente este señor no es un Guardia Civil a título personal que pasaba por la calle y le ha fichado Pablo Iglesias. ¿Qué estás pidiendo? ¿Que le echen de la Guardia Civil? No, perdona, no, ya le han abierto un expediente. Cuidado, que ya veremos a ver cómo se... Ya le han abierto un expediente. Entonces todo tu argumento se acaba de desplomar. Pero de cualquier manera, no es un señor que pasa, era un representante de un sindicato de la Guardia Civil que representa a la mitad de la plantilla. Compañeros, nos vamos a publicidad. No me gusta cortaros así porque estáis encendidos, pero muchos más temas en unos minutos. Hasta ahora.
Seguimos en Más Madrid, cuando es la 1:06. Vamos a hablar de Cataluña, y es que el Partido Popular presentó ayer en el Congreso una proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional. Esta proposición de ley permitiría multar e incluso suspender a funcionarios y gobernantes que no cumplan sus sentencias y resoluciones. ¿Cuál es la finalidad real? Pues parece clara que está todo pensado para que el caso de que Cataluña se declare de una manera unilateral su independencia, poder frenarlo. Como ha dicho el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, la broma ha terminado. El Tribunal Constitucional no solo dictará sentencias, sino que velará para que se cumplan. Lo que viene es precisamente a garantizar los derechos de todos y a garantizar que las sentencias de los tribunales pues no se quedan en el aire, ¿no? Es la propuesta del Partido Popular que se ha encontrado de frente con toda la oposición. ¿Sabe lo que son ustedes? Una máquina de hacer nacionalistas. Ustedes son un gobierno pirómano que echa gasolina al fuego. Gasolina, por cierto, para los independentistas. Pues parece muy razonable que los partidos que creemos en la Constitución, en la convivencia y el Estado de Derecho, apoyemos este tipo de instrumentos, señoría. Los populares buscan con esta proposición de ley poner contra las cuerdas a Artur Mas y a su desafío independentista y obligarle a cumplir la ley. Es un mensaje muy claro a aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España de que la broma se ha terminado. El Grupo Popular pretende dotar al Constitucional de capacidad sancionadora en caso de incumplimiento de sus sentencias, multas entre 3.000 y 30.000 euros o suspender en sus funciones al que desobedezca. De una irresponsabilidad y una deslealtad absoluta. Las amenazas no contribuyen a que ciudadanos de este país se entiendan. Nosotros siempre vamos a apostar por el diálogo. No estamos de acuerdo en las formas. Hace décadas que en Cataluña hacía falta que se cumplieran y se hicieran cumplir las sentencias y el PP y el PSOE nunca lo hicieron, así que yo no confío en Rajoy y en su gobierno para hacer cumplir la ley. La iniciativa será tramitada como procedimiento de urgencia en la Cámara, por lo que quedará aprobada antes de que termine la legislatura. ¿Es la herramienta adecuada o el Gobierno descarga toda la responsabilidad en los jueces? Esa es la pregunta. Para muchos se trata de una medida tardía. Para la oposición, ya lo habéis visto, ha sido muy criticada esta decisión del Partido Popular. Enseguida vamos a analizar las palabras de la oposición, pero Raúl, vamos a quedarnos con el paso al frente que ha dado el Partido Popular en este caso. Todos los periódicos hoy han titulado el Tribunal Constitucional, porque nos hemos centrado en Cataluña, podría inhabilitar y suspender a Artur Mas si incumple sus sentencias, que esta ley, a fin de cuentas, va para eso. Yo quiero, recogiendo tu afirmación, focalizar en tres preguntas. ¿Era el momento de hacerlo? Si no, ¿lo haremos? ¿Es necesario hacerlo? Y si lo tenía que hacer el Gobierno o el Partido Popular. Y todo va con la siguiente intención. Hombre, yo creo, y eso lo iremos viendo, que la necesidad es evidente. Esto no es la culpa de que el señor Mariano Rajoy pasa a la ofensiva, como he leído en algún titular, ¿no? Es que aquí los tiempos no lo ha marcado el señor Mariano Rajoy. Mariano Rajoy lo que ha hecho ha sido ir limitando los tiempos que está marcando el señor Mas, que es una ofensa y atentado continuo a la Constitución española y al resto de los españoles. Con lo cual, la primera pregunta para mí queda muy clara. ¿Necesario? Sí. No porque diga ni el Gobierno de España ni lo diga el Partido Popular, sino porque hay un señor concreto que se llama Artur Mas que está provocando la secesión en España por cauces ilegales. Eso está claro y para hacer frente a eso por los cauces legales, la Constitución, o en concreto el Tribunal Constitucional, tiene que ser modificado. ¿Por qué? Porque tenemos que dotarle fuerza sancionadora, al igual que, ojo, que no es oportunista, Constitución alemana, austriaca, lo llevan incluido. Por otro lado, evidentemente, esto tiene que ser no una reacción contra el pueblo catalán, que no es así, no es una reacción ni siquiera con un concepto secesionista, es contra un señor que quiere vulnerar en un cargo público la Constitución española y la legislación española. Y por otro lado, es de carácter general, sienta las bases para que, derivado de esta actuación y de futuro, cada uno respete los cauces. Y lo que se está diciendo es así de claro. La diferencia en que te lo haga el Gobierno y el Partido Popular, pues es muy claro. El Gobierno es el Gobierno de todos los españoles y el Partido Popular representa a sus votantes. Si los críticos, que ahora hablaremos de ellos, que no están ni votan al Partido Popular, tienen derecho de opinión, por supuesto que sí, pero serán los votantes del Partido Popular si están de acuerdo o no con esta iniciativa. Yo, a título particular, creo que es absolutamente necesaria. Los tiempos los ha marcado Mas con sus continuos cruces de la línea roja y de naturaleza general. Yo creo que lo primero que hay que sentar claramente es la idea de que aquí nadie está amenazando, porque además en España amenazar es delito. Exacto. Simplemente se está haciendo un anuncio. Hay un tribunal que pone una serie de sentencias si te amenazo con invitarte a un partido de fútbol, no es un delito. No había pensado en eso, Antonio. No había... Depende de donde lo sientes. Espero que sea en el Bernabéu.
No siempre es delito, bueno, ¿verdad? el presidente te va a invitar al comedor, siento decirte, es lo que tiene. Lo ha intentado. Pero ¿a qué iba? Que evidentemente, si hay un tribunal que pone una sentencia y el valor de esa sentencia es el mismo, independientemente de que declare culpable a una persona que inocente, ¿para qué está ese tribunal? No está absolutamente para nada. Por lo tanto, a lo que yo voy es que la oportunidad y el momento siempre es bueno si se trata de que la ley se cumpla y las sentencias se apliquen, y es tarde no, es tardísimo. Cuando hoy Ciudadanos ha dicho: el Partido Popular, con la mayoría absoluta más aplastante en la historia de nuestra democracia, con 3 años y pico, ¿por qué ha esperado a este extremo para plantear esta medida? Porque estamos en campaña. Pues hombre, yo no soy de Ciudadanos ni del Partido Popular, pero me hago esta misma pregunta. Jorge. Bueno, en principio, para empezar, a mí no me gusta que el que haya anunciado esta ley, esta proposición de ley, sea Albiol. Es decir, y tampoco me gusta, es decir, lo han dicho ya. Pero a ti Albiol no te gusta nunca. No, a mí me gusta poco Albiol. Pero no te gusta él en sí. Pero te voy a decir otra cosa, no me gusta su Albiol, lenguaje. O sea, esto de decir que se ha acabado la broma, es decir, yo creo que siempre tenemos los tics, es decir, que lo único que hacemos, y es verdad que lo que dicen los representantes de la oposición, es decir, que creamos, cada vez que habla de esta manera, se crean muchos más nacionalistas en Cataluña. Es decir, esto de que se acaba la broma, y tal, señores, se ha acabado el juego, aquí hemos llegado nosotros. Una broma cara. Luego, es decir, el que una ley orgánica que fundamenta o que está en los principios de la Constitución española, es decir, que es uno de los, digamos, de los fundamentos de la democracia española, el PP se arrogue él solo la capacidad de cambiarla, no sé por qué extraños intereses, en principio por intereses electorales, porque ya digo que quien lo ha presentado es su candidato electoral. Me parece un disparate. Que la ley rija. Perdona, una ley orgánica de este calibre lo que tiene que hacerse es cambiarse por consenso. Pero si que se va a hacer el consenso del Partido Socialista. Podríamos estar. Pero claro, a posteriori, cuando sea. ¿Cuándo se va a hacer el consenso? ¿Tú qué crees? ¿Que el PP solo puede cambiar una ley orgánica? Sí, bueno, es decir, de momento la propone él solo. El cambio la o sea, propone a ti lo que te luego ya molesta veremos es que a ver lo que pasa. ahora sí, Perdona, Jorge. pero tiene mayoría A ti te ha absoluta. molestado que lo Pero proponga el tiene PP. mayoría, perdona, tiene mayoría absoluta y lo puede hacer. O sea, bueno, pero mayoría lo absoluta va a tramitar por Congreso y Senado. Vaya manera de democracia. Pero que te lo va a tramitar. Y luego, una ley orgánica, una ley orgánica, para cambiar una ley orgánica, lo primero que tendría que haber hecho, o sea, para seguir un poco las pautas democráticas, es pedir un informe, es decir, al Consejo General del Poder Judicial, es decir, al Consejo del Estado, incluso al propio Tribunal Constitucional, y decir, oiga, vamos a hacer esto, ¿qué le parece? Y luego, todo esto me parece que se va a pedir, no es el momento. Para acabar, ahora, me parece que llega tarde, es simplemente para amenazar, para meter miedo y para quitar un problema político que existe para cargarlo, para cargárselo a los jueces. Es decir, y no asumir las propias responsabilidades políticas y decir, no, ahora nos escudamos a los jueces y que sean los jueces. No, oiga, asuma usted sus problemas políticos. Hablaba Jorge Cabezas del lenguaje utilizado por el candidato del Partido Popular en la Generalitat. Vamos a analizar, os voy a pedir que analicéis el lenguaje utilizado por el líder del Partido Socialista. Desgraciadamente hoy tenemos a un presidente del gobierno que hace mucho tiempo que dejó de ser el presidente de todos los españoles y legisla para la extrema derecha de su partido. El señor Rajoy, que tanto habla de España, que poco la quiere y que mal la defiende. Raúl sonreía escuchando a Pedro Sánchez. Antonio. Bueno, pues estamos en campaña electoral. Entonces, cuando estamos en campaña electoral, pues cada uno hace... Pero legislar para la extrema derecha... Vamos a ver. El Partido Popular, él dice que legisla para la extrema derecha. ¿Y para quién habla? La extrema derecha del Partido Popular. Para su izquierda, para la izquierda y sobre todo para una izquierda que le está comiendo más extrema, que le está comiendo el electorado y por tanto, pues lógicamente, agitando al adversario, pues mantiene a esa gente dentro de sus urnas, ¿no? De sus votantes. Por tanto, estamos en plena campaña electoral. Pero vamos a ver, hablando del tema del Tribunal Constitucional, volviendo otra vez a esta cuestión, es que me parece que hay cosas que son de auténtico sentido común. Es decir, el Tribunal Constitucional es un órgano que sus sentencias marcan jurisdicción a toda la justicia, a toda la judicatura y a todas las administraciones. Pero que, sin embargo, no dispone de armas
para poder hacer efectivas sus sentencias, que es el único órgano. Los órganos judiciales sí disponen de esas armas, pero él no, tendría que recurrir a que el fiscal lleve, etcétera. Y que en un sitio como, por ejemplo, en Cataluña, donde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo han elegido los políticos catalanes durante un montón de años, saben que esas decisiones del fiscal no van a ninguna parte, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña las arrumba, las paraliza, como ha pasado con el anterior referéndum, que ahí están muriendo el sueño de los justos, las decisiones de la Fiscalía. Bueno, pues qué menos que dotar de armas al Tribunal Constitucional. ¿Que lo hace tarde el gobierno del Partido Popular? Desde luego. Que en estos momentos, con lo que queda de legislatura, la única forma de hacerlo es vía proposición de ley, sí. Porque si hubiera sido una decisión del Gobierno, como decía Jorge, hubiera tenido que pedir al Consejo del Poder Judicial, etcétera, informes, y no se hubiera llegado. Pero otra cuestión que es de sentido común. Cuando estamos ante el desafío más importante que puede hacer una autoridad que ha sido absolutamente desleal, que es separar a una parte de España, saltándose toda la ley por delante, ¿nos vamos a quedar en pequeñeces de tiempos? Pero si ya está el artículo 155. No, pero el artículo 155... Es que eso es un sucedáneo. Me parece un sucedáneo. Nos vamos a perder en pequeñeces. Vamos a ver, yo veo que en Cataluña hay una lista que se presentan todos juntos, incluso los de Esquerra Republicana de Cataluña, los de Artur Mas, la izquierda, toda la izquierda, incluso mirando para otro lado, cuando se ha visto el mayor latrocinio del 3% que ha convertido Convergencia y Unión con Mas a la cabeza. Todos juntos. ¿Por qué? Porque están por la independencia. Y nosotros estamos discutiendo en que si es tiempo o no es tiempo de hacer una ley para defendernos. Date cuenta, Antonio, de que ni siquiera Pedro Sánchez se queda en la crítica de los tiempos, que en la crítica de los tiempos podría haber aparecido Pedro Sánchez y decir, efectivamente, hay una amenaza a la unidad de España, hay un Tribunal Constitucional cuyos engranajes podrían funcionar de mejor manera y vamos a hacer el cambio. Pero el Partido Popular está en una cacicada, esto es un atropello, lo está haciendo contrarreloj, esto es una chapuza y hasta me habría parecido una crítica, en fin, que tendría un cierto sentido. Ahora bien, esto de decir, como ha dicho Pedro Sánchez, que el que defiende en España la unidad de España, la convivencia entre españoles, el Estado de Derecho y el imperio de la ley, esto es ser de extrema derecha, pero bueno, ¿pero esto qué es? Que diga esto el líder del Partido Socialista. Sobre todo, Alfonso, con un matiz. Nos lo está contando alguien que tiene una secesión interna en el propio partido, donde su sección catalana, el Partido de Catalán, no ha definido la integridad nacional. Por ejemplo. Pero bueno, volviendo al origen. A mí, de verdad, podemos llevar esto a lo absurdo, pero yo, de verdad, me niego. Aquí hay dos cuestiones que son objetivas. Primero, y vuelvo a decir lo mismo, a mí me ha hecho gracia la declaración del señor de Ciudadanos, ¿no? No confío en el señor Rajoy, pero es que la pregunta no es si usted confía en el señor Rajoy. A usted le han preguntado si es extemporáneo y si está de acuerdo con el proyecto. No le están preguntando si confía. Yo voy a entender esa no confianza en Rajoy, es que está de acuerdo con la idea. Con lo cual es al fondo de la cuestión. Es decir, España, la unidad, todos los españoles, incluido el señor de Podemos, Pablo Iglesias, estamos representados por una legislación que hemos votado, que hemos asumido y que es la regla de convivencia y unidad nacional, que es la Constitución española. Dentro de la misma, el señor Arturo Mas lleva tocándonos las narices, chuleándonos continuamente, utilizando el propio Estado para quebrantar el Estado. Y ya va siendo hora de que el único tribunal, como tú bien has comentado y muy acertadamente, que no tiene potestad sancionatoria, que lo tienen los demás y lo tienen en toda Europa, pues tengamos que poner miel sobre hojuelas diciéndole, usted a partir de ahora, y es un error de España por no haber dotado de esa potestad a este tribunal, si usted incumple la ley, que no es una amenaza, si usted la incumple, tendrá que aceptar y acabar las sanciones. Punto, pelota. Si eso nos molesta, nos molestará, es quebrar todo el sistema judicial español. Antonio, un segundito, porque es que vamos a seguir hablando de Cataluña, pero me están esperando. Vamos a volver a Cataluña enseguida, vamos a analizar algunas reacciones, no solo en nuestro país, también fuera, pero es que vamos a hablar ahora de una medida pionera, por objetivos. Así es como van a cobrar el alcalde y los concejales en el ayuntamiento de Brunete. El equipo de gobierno solo recibirá su sueldo íntegro si cumplen al menos el 75% de los objetivos que se marquen. Como decimos, esta es una medida pionera en nuestro país y que además va a permitir que los ciudadanos supervisen la gestión municipal de forma directa. En directo, en Brunete, ya están viendo a mi compañera
Elena Gallego, porque Elena, exactamente, explícanos cómo van a hacerlo, cómo van a decidir si se cumplen o no esos objetivos para poder cobrar íntegro el sueldo. Lo va a explicar muy bien el alcalde de Brunete, que nos está esperando, pero me gustaría enseñarte primero esa primera reunión donde precisamente se van a fijar esos objetivos. Aquí estamos viendo, como tú decías, a los vecinos representantes civiles de aquí de Brunete que van a fiscalizar de alguna manera toda la gestión de sus políticos. También, por supuesto, están aquí esos concejales y nos está esperando aquí justo fuera, porque le hemos interrumpido unos minutos, al alcalde de Brunete, a Borja Gutiérrez. Muy buenos días, alcalde. Cuéntenos, estamos hablando de una iniciativa pionera, pero para que todos lo entendamos, ¿en qué consiste esa iniciativa? Vamos a acercarnos por aquí. Cuénteme, ¿en qué consiste esta iniciativa? La iniciativa básicamente consiste en que nosotros nos presentamos con un programa electoral. Hemos decidido crear un foro social compuesto por los principales representantes de la sociedad civil, entre comillas, de vecinos de Brunete, y ellos son los que van a fiscalizar el seguimiento de ese programa electoral. Pero va a ser una fiscalización que esté además marcada por una proyección económica, es decir, transversalmente, si no se cumple el programa electoral año tras año con el que hemos concurrido a las elecciones, se nos va a ir reduciendo a todos los concejales y al alcalde incluido nuestro sueldo base. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí ahora mismo, alcalde? ¿De qué se está hablando? Pónganos un ejemplo para que todos entendamos precisamente qué medidas traen aquí. ¿Los ciudadanos deciden, votan, hablan? ¿En qué consiste? Bueno, pues en este momento lo que se está por parte del equipo de gobierno, que son los concejales que vemos aquí enfrente y alrededor están, como digo, los representantes de la sociedad civil, se están llevando las primeras medidas que vamos a llevar a cabo durante... Pónganos un ejemplo de alguna de las medidas. La reducción del IBI. El concejal de Hacienda acaba de proponer la reducción del IBI del 15% que llevamos de media. Si esa reducción no se produjera como él acaba de proponer en estos próximos 4 meses, lo que se hará es que en la próxima mesa se fiscalizará ese no resultado y se nos reducirá a todos para el año que viene el sueldo un 10% y a la concejalía en concreto se le fiscalizará un poquito más y se le reducirá un poquito más. Noelia, te está escuchando el alcalde por si quieres hacerle alguna pregunta. Pues sí, voy a lanzarme. Lo primero, agradecerle que nos estaba esperando unos minutos, se lo agradecemos por esa interrupción. Tienen que estar ustedes muy seguros de que van a cumplir todo para haber puesto en marcha esta novedad, porque a nadie nos gusta que nos toquen el sueldo. Bueno, vamos a ver, nosotros llevamos un programa ambicioso, pero sobre todo lo que sí queremos es transmitir a los vecinos que esa fiscalización que se hace de los programas electorales no debería ser o no debiera ser cada 4 años, sino lo que queremos transmitir es que eso debe contemplarse de manera anual. Nosotros sí hemos marcado un punto, que es el 75% del cumplimiento del programa electoral, no porque no trabajemos para el 100% de cumplimiento, sino porque hay una parte que no depende exclusivamente del municipio ni del trabajo municipalista, sino que es exógena y que depende de las administraciones superiores, ¿no? Entonces, por eso hemos marcado el 25% de margen para el no cumplimiento. Señor Gutiérrez. Noelia, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Un minuto. Quería hacerle una pregunta al alcalde. Es una pregunta que a veces suena como indiscreción, pero yo creo que aquí está justificada, porque nos gustaría saber cuánto cobra un alcalde, cuánto cobra un alcalde y un concejal. Bueno, pues el alcalde de Brunete cobra 37.800 y algo brutos, no me sé ni el pico, 37.900 euros brutos, está publicado además, y los concejales, dependiendo de la dedicación, pues cobran entre 31.000 euros y 10.000 y 12.000 euros que cobra el que menos, o sea, brutos estoy hablando siempre. Bueno, alcalde, muchas gracias por atendernos, ya sabe, los vecinos de aquí de Brunete van a estar atentos. Dime, sí, Noelia. Que no se vaya todavía, un segundo, van a ser 2 preguntas, señor Gutiérrez, rápida, que es que mis compañeros tienen muchas dudas. Raúl. Yo, buenos días, señor Gutiérrez. En primer lugar, yo dudas no tengo ninguna y con mi mentalidad liberal quiero felicitarle por hacer una iniciativa que ya iba siendo hora que se tome en España. Pero creo que como mucho detractor informado o menos informado podrá intentar meter el dedo en el ojo, teniendo en cuenta cómo están las gestiones de ayuntamientos en España, y a mí me gustaría preguntarle a usted, esa mesa social, que es el órgano, digamos, que va a evaluar, o el órgano evaluador de la eficacia o el grado de cumplimiento de esas propuestas, ¿cuál es su órgano de selección, renovación y composición? Porque yo creo que, aparte de una pluralidad y una viveza en la incorporación de personas, creo que al final es el único punto negro o punto que hay que explicar bien para que esos malinterpretados, donde quieren hacer de la función pública ineficaz versus función privada, tengan claro la rigurosidad de esa evaluación.
Es una muy buena pregunta y además gracias porque así me permite explicarlo. Vamos a ver, los componentes en estos momentos obviamente los ha elegido el equipo de gobierno, pero son componentes básicos, que son representantes de la sociedad civil que no generan ningún tipo de controversia ni son sospechosos de vinculación política. Estoy hablando de directores de colegio, director de instituto, representantes de las AMPA, representantes de las asociaciones, miembros con relevancia en los aspectos culturales y artísticos del municipio de Brunete, pero es más. Iniciando la reunión, lo que he hecho ha sido leer los componentes, cada uno se ha presentado y he dicho que esta reunión va a ser abierta, es orgánica, viva, directa. Es decir, si con el paso del tiempo hay gente que representa realmente la voz de determinados sectores de la sociedad civil de Brunete, aquí están bienvenidos. Y no vamos a poner ningún tipo de traba, en absoluto. Las puertas están abiertas. Merlos. Señor alcalde, quería compartir con usted una reflexión mínimamente. Claro, cuando está anunciado este paquete de medidas, un paquete de medidas realmente ambicioso y de regeneración, que son muy innovadoras, uno llega a la conclusión de, bueno, ya sé por qué este alcalde ha tenido el resultado tan bueno que ha tenido en las últimas elecciones, ¿no? Pero quiero poner en valor y subrayar una cosa más. Cuando usted dice, voy a bajar el IBI, dice algo tan importante que es que yo estoy harto de hablar con alcaldes del Partido Popular, de la Comunidad de Madrid y además de municipios cercanos al suyo, y esos alcaldes me dicen cuando yo le digo, pero baje el IBI, que la gente está muy cabreada con el IBI tan alto, y el alcalde de turno dice, no, es que no podemos porque está el tramo nacional, es imposible, etcétera. Y ahora resulta que usted sí puede bajar el IBI, que es como una especie de bestia negra dentro de los impuestos municipales. Bueno, desde luego desde el Ayuntamiento de Brunete no es la primera vez que lo hemos hecho. Nosotros la legislatura pasada bajamos el IBI del suelo urbanizable, del suelo perimetral del municipio al 90%, fue un hecho constatable, es decir, no un brindis al sol, y este año además lo que he hecho ha sido para que los vecinos, antes de esta mesa de diálogo social, para que los vecinos no creyeran que era una simple medida electoral, mandé una carta a todo el municipio con la confirmación por parte de Catastro de adecuar los valores del IBI de Brunete a unos módulos que se adecúan al valor real que hay actualmente de las viviendas del municipio, y además el Ayuntamiento de Brunete todavía tiene un margen para bajar la parte municipalista del impuesto del IBI. Ese es nuestro compromiso electoral, que aquí refrendamos en la mesa y que luego además va a ser fiscalizado por los propios vecinos. Señor Gutiérrez, ya por último y rápidamente, ¿cuándo es la fecha para decidir si han cumplido o no? Vamos a ver, el foro social se ha aprobado hoy, porque ha habido un orden del día de 6 puntos, se ha aprobado primero la designación de 2 secretarios, que van a ser los que recojan las actas y los que ya convoquen secretarios de la sociedad civil. En ningún caso tenemos mayoría el equipo de gobierno, son muchos más los componentes por parte de los distintos organismos civiles de Brunete, y además el tercer punto que se ha aprobado es una reunión cuatrimestral, es decir, cada 4 meses comprobaremos si realmente lo que se ha acordado aquí en la mesa de diálogo social se cumple. Si no se cumple al año todos los compromisos establecidos, el sueldo del equipo de gobierno de Brunete, incluido el del alcalde, aunque solo haya incumplido una concejalía, se bajará un 10%. Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, en 4 meses vamos a estar allí para que usted nos cuente cómo van estas medidas, si se cumplen o no, y sobre todo para ver cómo van esos sueldos. Gracias, y por supuesto a mi compañera Elena Gallego, que es la que está aguantando el micro y también ha estado un buen rato. Gracias. Dejamos Brunete en directo. Es una medida pionera, decía Raúl que la echaba de menos. Jorge, no está mal, además cada 4 meses van a comprobar, ¿tú sonríes? Bueno, no sé, sonrío porque yo no tengo muy claro que el modelo de empresa privada con objetivos y tal no sea muy trasladable a la administración pública. Es decir, porque bueno, el presidente del gobierno se podría plantear la misma historia, es decir, si fuera un modelo tan maravilloso, es decir, que el presidente del gobierno se plantee... más pequeño es más fácil, será todo más amanoso. No, quiero decir, quiero poner un poco... Yo no lo tengo claro, no lo sé si es bueno o es malo, en principio tengo mis dudas y tal, pero hay una cosa que no tengo dudas de ella, y es que, por ejemplo, la Guardia Civil metieron... Lo siento por mi Es que yo creo, Alfonso, creo que le han debido poner una multa de tráfico este verano. Y está muy cabreado con la Guardia Civil. La Guardia Civil está muy mosqueada porque... No, perdona, no, es que no, te digo decir, es que está todo ligado. Es decir, la historia de objetivos está implementada en las fuerzas de seguridad del Estado y la Guardia Civil tiene que cumplir unos determinados objetivos. Es decir, de tal modo que si hay un Guardia Civil que no cumple determinadas multas o que no pone determinadas multas al mes y tal, le rebajan el sueldo por incentivos. Entonces, ahí es donde ya empieza a chocarme la historia. Es decir, cómo es posible
que un guardia civil, que a lo mejor no es que sea vago ni tal, sino simplemente es que no puede multar. Pues entonces se le obliga a multar, se le obliga a multar para que pueda cobrar obligados a cuota de multa, no algo que chirría. Déjame que te ponga solamente un ejemplo que además van a entender los espectadores. Hombre, una cosa es cumplir objetivos de cuyo cumplimiento deriva el bienestar para los ciudadanos, para los vecinos, y otra cosa, cumplir objetivos que terminen por hacerle la puñeta a los vecinos. Y te pongo un caso concreto. Alcaldes que tenían dada la instrucción a los que están con el tema de los parquímetros, a estos señores que controlan el tema de los parquímetros, los de la hora, tenían la orden de decirles, si se ha pasado el billetito, el ticket, esperen 15 minutos y multen. Y el que tenía dada la orden de 15 minutos la ha bajado a 10 minutos y multen. O alcaldes que tenían dada la orden 10 minutos y multa, que dicen, no, 5 minutos y multa. Eso también son objetivos, pero me parece que están mal entendidos. Yo de todas maneras, Noelia, solo un matiz. Jorge, mándame la multa y yo te la recurro, de verdad. No seas recurroso. Antonio, y se pondrán de acuerdo los es por el sueldo del Guardia Civil. Prioritario, porque comentaba el alcalde que son reuniones donde se van a decir, va esto antes, va esto después. Es complicado. A mí me parece que lo prioritario es que se ha llegado a una conclusión por parte de muchos dirigentes políticos y cargos públicos, que es el que no se puede estar metiendo el dedo en el ojo a los ciudadanos constantemente. La verdad es que las administraciones se habían convertido en España, o se han convertido en España, en repulsivas en muchos casos. Lo que dice Merlo es decir, multar por multar. Muchos agentes de tráfico, etcétera, parecían salteadores de caminos, que estaban allí para poner multas a los ciudadanos. Hacienda persiguiéndonos por todos los lados. Las inspecciones de trabajo, es decir, una administración antipática, en vez de ser una administración que debe de servir a los ciudadanos, inquisitoria, una administración que pone trabas. Dicho esto, también tengo que decir otra cuestión, que estamos cayendo en un problema en España, desde las últimas elecciones municipales y autonómicas sobre todo. Todos los que tienen hijos, y sobre todo los han tenido en edad adolescente, hemos visto cómo los hijos en edad adolescente hacen cosas, ciertas excentricidades, y siempre decimos los padres, bueno, ya pasará la adolescencia. A mí me parece que hay muchos dirigentes políticos que en estos momentos están en la adolescencia. Esperemos que este sarampión pase pronto, si no, nos estamos encontrando con una serie de cosas que son sorprendentes. ¿No te gusta, Antonio? No es que no me guste, es que creo que es una medida que va a rebufo de otras medidas de alcaldes que dicen que las deudas son ilegales, que van a hacer auditorías globales de Podemos y tal. No vamos a entrar en Podemos aún. No, al final todos han contagiado un poco. Al final queremos ser tan simpáticos y hacer tan participativa a la gente, que la verdad es que pienso que los vecinos de Brunete deben tener mucho tiempo, porque para fiscalizar el gobierno... Con vecinos quejándose cada uno de una cosa... Pero tengo que decir una cosa que tienen que comprender todos los cargos públicos, y que también tú, Jorge. Tú decías, el sistema de selección en la empresa privada, no sé si se puede llevar a la empresa pública. Oiga, el sistema de selección en la empresa pública es muy exigente. Cada 4 años, si no haces bien, te echan, ¿eh? Pero me vais a permitir una cosa, Noelia, muy breve. Es que no estamos hablando, Antonio, no estamos hablando de sistemas de selección, por desgracia. Estamos hablando de sistemas de retribución, que es otra cosa muy distinta. Entonces, yo creo que también, y bueno, Jorge, aunque discuta mucho con él, le aprecio y podemos tener hasta puntos de encuentro, eso no en la Guardia Civil, pero si fuera. Pero lo que sí es evidente es que hay una cuestión que es el ámbito en que se aplica esta normativa. Mire, yo tengo claro que yo me cuestiono también a nivel nacional, no todo es escalable. Y ojo, insisto, sistemas retributivos, que es de lo que se está hablando, que es una evaluación del desempeño, siendo más técnico. Entonces, llegado a este nivel, la gestión municipal al revés, ¿qué es? Es la gestión de la cercanía, del servicio al ciudadano, realmente donde la política tiene un peso y debería tener relativamente poco peso, porque debía ser un buen gestor el alcalde con ese equipo de concejales. A mí, ¿por qué veo este sistema retributivo ahí? Porque al final lo que se está es premiando la eficiencia porque repercute en la cercanía. Cuando esto lo escalamos a nivel nacional, yo soy el primero que tiene grandes dudas, pero en este entorno, con mi mentalidad liberal y con la valentía, y sobre todo lo bien explicado que ha dicho, que esto no es un criterio que me ha dado a mí por ser ahora esnovista y salir en campaña electoral, que no. Este señor, en su momento, y no lo quería decir, ha estado muy cuestionado, porque ha habido una caza de brujas con este señor que quedó meridianamente clara que era absolutamente falsa. Y me parece valiente que salga con un planteamiento y que diga, señores míos, los vecinos son los responsables y son mis clientes internos.
En 4 meses vamos a comprobar, pero Vamos también a ver. digo yo, Antonio, Pinta bien, que una reunión de esa con todos los vecinos, Tela. teniendo que decidir qué va antes y qué va después, no sé yo si los concejales van a disfrutar mucho, pero en 4 meses lo vamos a ver porque es complicado luego ponernos todos de acuerdo, cada uno tira para lo suyo, pero es complicado. Pero bueno, como decimos, 4 meses, vamos a dejar esos 4 meses para comprobarlo y vamos a hablar ahora de modas, de tendencias, que parece que lo que no está de moda es la bandera de nuestro país. No nos vamos a Cataluña, pero eso parece que es lo que piensa el partido político Compromís, que dará libertad a sus más de 80 alcaldías en la Comunidad Valenciana para quitar la bandera española si así quisieran. También podrán dejar de interpretar el himno nacional, por ejemplo, durante actos religiosos, o incluso cambiar las partes de las letras más conflictivas del himno regional. El Partido Popular y Ciudadanos ya han mostrado su rechazo a esta medida, pero como decimos, Compromís ha dado libertad, aunque se ha visto esta norma merlos en la Comunidad Valenciana de diferentes formas, porque en Castellón dicen que no van a tocar nada, miembros de Compromís, y en la comunidad y en Valencia, en la provincia de Valencia, ya han cambiado hasta himnos del siglo pasado. Yo daría 2 lecturas. Una lectura que es, si queremos, política, jurídica, constitucional, etcétera. Nuestros símbolos al final están protegidos por la Constitución. Exacto. Y están las leyes y cada región y cada autonomía, si tiene su himno, tenga letra o deje de tenerla, suene o no la música, eso está naturalmente protegido y por lo tanto no se puede tocar. Y luego una segunda lectura al final es que incluso un himno es una obra de arte. Entonces, ¿quién tiene derecho a intervenir, a manosear una pieza artística? Porque lo es una pieza artística en sí. Esto es como si llega aquí un nuevo director del Museo del Prado y resulta que ve las meninas y dice, hombre, pero es que esta parte del cuadro aquí se la dejaron un poco oscura, vamos a blanquearla un poco. Se han quejado hasta las bandas municipales, yo no sé mejor, en las fiestas de los pueblos, es una pieza artística. En las fiestas de los pueblos las bandas municipales se han quejado de que no les permitían, entre comillas, tocar el himno nacional, y nosotros que somos de pueblo merlos, eso, en las fiestas, que te falte el himno en las fiestas es raro. Pero está muy bien traído con 2 matices, que eso es una separación muy hábil. Que es decir, oye, una cosa es la obligatoriedad jurídica, que ¿cómo puede decir Compromís? Fijaros las burradas que llegamos a darle carta de naturaleza. Un partido político está diciendo a sus votantes o a sus ediles y concejales que incumplan la ley. Para empezar a abrir boca. Oiga, que usted no tiene ni la capacidad ni la potestad de decirlo. Usted no es el responsable más que de ejecutarlo. Y si no lo ejecuta, pues obviamente tendrá que tener la fuerza del tribunal cuando le condene. ¿Por qué estamos llegando a esto? Pues lo hilo con lo demás. Porque al final tenemos sentencias muchas veces no ejecutivas y que cuando lo son ejecutivas la parte política las apelmaza. Con lo cual, señor de Compromís, si usted quieren que sean procesados todos sus ediles, hagan lo que les dé la gana, pero están incumpliendo la ley con este mero comunicado. Volvemos otra vez a lo mismo de siempre. Antes hablaba de que estamos pasando ahora una juventud nueva. Se ha olvidado la etapa de la transición en España. Es que Valencia está repitiendo lo que ya le ocurrió. Cuando el Partido Socialista gobernaba en Valencia, ya hace muchos años, resulta que vinieron con todas estas cuestiones, la izquierda valenciana, y tuvo que surgir una derecha regional que defendía al valenciano del pancatalanismo. Compromís, evidentemente, son los seguidores de esa izquierda del Partido Socialista. El Partido Socialista se equivocó y después vinieron tantísimos gobiernos del Partido Popular en conexión con esa derecha regional valenciana que ha gobernado durante tantos años. Pero como evidentemente el Partido Popular ha cometido tantísimos desmanes de corrupción en Valencia, pues ahora se ha vuelto a una situación de dramatismo democrático que tardará mucho tiempo en volverse a curar. Pero es que es completamente ridículo. Si falta de respeto democrático, porque ahora tú te planteas el ilegalizar, el legitimizar las deudas, el no respetar los himnos políticos, es una falta de respeto a la institución. El himno de Valencia dice, para ofrendar nuevas glorias a España, nuestra región supo luchar. Y quieren quitar la palabra España. Pero además es que es el himno de Valencia. ¿Quién quiere quitarlo? Una minoría. Raúl, porque todo este titular, por situarnos todos, porque yo hasta me ha costado. Es un pueblo pequeño de Valencia, el himno regional, que es de 1909, hay un fragmento, una frase que es: por ofrendar nuevas glorias a España. Esa es la frase original. La modificación se cambia por la expresión todos bajo los pliegos de Nuestra Señera. Claro. Jorge Cabezas, esto es un detalle, en un pueblo pequeño, es llamativo, pero la frase no hay que cambiar nuevas glorias a España tampoco parece muy ofensivo. Vamos a ver, yo soy partidario del respeto a las instituciones, a los símbolos y tal, pero no soy partidario de entrar en la guerra de las banderas ni en la guerra de todas estas tonterías. Porque lo único que hacemos es agrandar el problema. Es decir, acabamos de ver
como en Castellón la gente ha optado por no tal, en Valencia ha optado. Es que yo no le daría tanta importancia a todo esto. Vamos a ver, esto es un país con muchas sensibilidades. Resulta que el Partido Popular en el país valenciano, bueno, en la Comunidad Valenciana, es decir, que se envuelve de la bandera de España, sin embargo, lo ha dejado arruinado económica y socialmente y políticamente y éticamente. Es decir, ha habido una política absolutamente catastrófica, es decir, envuelta, eso sí, en la bandera de España. Entonces, bueno, señores, ustedes pueden, claro, alguien le puede decir, ustedes son muy patriotas, pero mire cómo han dejado la comunidad. ¿Qué tiene que ver eso con compromiso? Lo que te quiero decir es que este es un país, o la Comunidad Valenciana en concreto, con muchas sensibilidades. Entonces, desde mi punto de vista, no conviene ahondar en muchas heridas y tal. Si alguien en un momento determinado no pone una bandera en un ayuntamiento española, pero es una sensibilidad decir, que ahora, hace poco... bueno, que se ponga. Jorge, lo que te quiero decir es que desde mi punto de vista yo no quiero entrar en la sutileza. La guerra de las banderas no me gusta. La sutileza es no querer entrar a la cuestión de fondo. Que se ponga, no es que se ponga. Tiene que estar, porque lo quieren los españoles, los valencianos y la mayoría del pueblo. No una minoría, Jorge. Sí, pero cuidado con la tibieza. Pero cuidado con la tibieza, pero también cuidado con la inflexibilidad, porque luego muchas veces lo que hacemos es hacer más nacionalistas. Si tú quieres no poner en tu pueblo la bandera, lo sometes al pleno, el pleno que le ve la Diputación y si están de acuerdo que tengan autorización. Pero no puedes, 3 vecinos del pueblo, coger y cambiar la bandera. Hombre, por favor. Jorge, date cuenta que hablar de la guerra de las banderas es una trampa. En todo caso, el Estado de Derecho tendrá que hacer la guerra contra los que no ponen las banderas, porque ¿qué dice la ley? Que hay que ponerlas. Símbolos. De la misma forma que sería un error decir la guerra de los impuestos. No, será la guerra contra los que no pagan impuestos, porque el que no paga impuestos tiene que ser perseguido. Entonces, en esta cuestión, para mí lo importante es que interesa quitar todo lo que huele a España, todo lo que huele a lo que es que os equivocáis. El elemento, ahí lo que hay es diversidad. Déjame que continúe. Todo lo que huela a los elementos de convivencia y a la argamasa que nos pega, que nos une a todos los españoles. ¿Y eso por qué? Pues porque estamos ante unos partidos políticos que son muy radicales, que están en una estrategia de manipulación, de falseamiento, de sectarismo, de revanchismo, y entonces... Y de ilegalidad. Hoy toca quitarle la palabra España al himno de Valencia. Mañana quitamos de este ayuntamiento el busto del rey. Al otro, José María Pemán, decimos que es un facha y hacemos no sé qué historia con José María Pemán. Da igual. Es una estrategia común. En el caso de Compromís, además de esa estrategia común de la izquierda radical, que puede haberla, el caso de Compromís es que es un partido pancatalanista. Y entonces, evidentemente... Aunque le dijeron a Artur Mas que frenara con el tema de que llegara... a Artur Mas que frenara, valenciana. pero es un partido pancatalanista. Tengamos presente una cosa. En la Comunidad Valenciana, antes de llegar el Partido Popular, y que se hizo Canal Nou y empezó a emitir, la primera televisión autonómica más vista era la televisión catalana, y el catalán se expandía por Valencia como se ha expandido también por Baleares. Y estos grupos son grupos pancatalanistas que lo que quieren es crear los países catalanes. Lo que ha dicho tantas veces el nacionalismo catalán, hace 2 días... Bueno, yo no veo... Déjame que os diga una cosa. No veo la creación de los países catalanes por ningún lado. Otra cosa es que... Pues dentro de 3 semanas la vas a tener en la mesa. Vosotros la veis y probablemente ya están ahí y yo no me estoy dando cuenta. Pero yo no veo la creación... Ahora, otra cosa es que haya una cultura, un idioma... Jorge, de todos modos te voy a decir una cosa, por lo que has dicho antes del retraso que hay en la Comunidad Valenciana, me parece que hace muchos años que no vas a la Comunidad Valenciana. Porque decías que la Comunidad Valenciana la habían dejado como si fuese un heral, No, la Comunidad Valenciana evidentemente es una de las comunidades que más crecen en España, que más crecen en España. Me parece que hace muchos años que no vas. Conoces poco lo que pasa allí. Eso no significa que el Partido Popular haya dejado arruinado política, económicamente y socialmente al país. Por eso ha salido... Que éticamente el Partido Popular ha cometido errores enormes, sí, pero que arruinada la Comunidad Valenciana no es. Ha cambiado va a ser Rajoy el responsable con están gobernando y tenéis un problema con ellos. No, yo no tengo ningún problema. Que lo ha hecho el Partido Popular, que ahora Compromís y Podemos están gobernando las instituciones. O sea, que lo ha hecho muy bien el Partido Popular. No, ¿cuántos años hace que no vas a Valencia? Pero si mi hermano vive en Alicante, es un problema. este verano a Alicante. Hay cosas que se tienen que arreglar en todos los sitios, en Alicante, en la Comunidad Valenciana, una que también lo conoce dice que también, pero creo que viendo cómo estáis hoy, la única persona que podría poner un poco de orden y sobre todo poneros de acuerdo es el protagonista del que vamos a hablar a continuación. El Papa Francisco sigue dando pasos hacia una iglesia más abierta e integradora, pero también
más polémica. Su última medida es permitir a todos los sacerdotes perdonar a las mujeres que hayan abortado y que pidan su absolución durante el próximo año santo católico. El Papa Francisco sigue sin dejar indiferente a nadie. El siglo XXI llega a la Iglesia Católica y el Papa Francisco quiere capitanear el cambio. Después de mediar para el final del bloqueo entre Cuba y Estados Unidos, hemos tenido una magnífica conversación con el Santo Padre y estoy muy contento. Y abrir las puertas de su iglesia a los divorciados, parejas de hecho y homosexuales. Si una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Ahora el Papa absolverá a las mujeres que hayan abortado si se arrepienten de ello. Así describe en esta carta el drama que supone el aborto a las mujeres. Es una dura prueba existencial y moral. Hasta ahora, el aborto está catalogado por la Iglesia como un pecado grave que un sacerdote solo puede absolver por orden de un obispo o del propio Papa. La única premisa de Francisco es el arrepentimiento de corazón, ya que para él no se puede negar el perdón a quien se haya arrepentido. Pero este perdón no es para siempre y se ejercerá solo durante el año jubilar. El problema es que, según la fe católica, el aborto es un pecado tan grave que quien lo realiza incurre en la excomunión automática. Raúl, lo decíamos antes, el Papa Francisco ha dado muchos pasos, para algunos lo valoran como polémicos, para otros como está crear una iglesia más aperturista. Vale, yo voy a intentar hablar como católico practicante que soy, ¿no? Entonces, como medida, o de los dos aspectos. Hombre, yo creo que al final este Papa, pasiones y enemigos tiene como todos en la vida, pero está intentando actualizar a la Iglesia Católica a la realidad del siglo XXI. ¿No? La Iglesia Católica no es el primer Papa que lo hace, en la historia de los papados siempre ha habido unas actualizaciones y bueno, pues la ciudadanía y la sociedad civil va avanzando y yo creo que la Iglesia tiene que ir adaptándose a los tiempos. Dicho todo esto, no hay que sacar las cosas de contexto. Yo he leído auténticas burradas de indocumentados, por no decir otros nombres, de el Papa autoriza el aborto. Pues no, señor, el Papa no autoriza el aborto, y menos de esa manera. El Papa lo que está diciendo que es que no es la primera vez, y siempre en los años jubilares, el Papa como cabeza de la Iglesia Católica tiene la potestad de otorgar, en este caso a los sacerdotes, que conmuten a aquellas personas que o perdonen cara a la Iglesia la comisión de un pecado que en principio es el aborto. Eso no implica que estén ni fomentando ni exonerando a aquellas personas que de futuro lo van a cometer. En un caso que tocó es el año jubilar, como cabeza de la Iglesia, y sobre todo porque es evidente, y ahora podemos sacar la connotación más política, vaya por delante que soy un provida. Pero entiendo, ¿vale?, que dentro de esas personas la Iglesia, y dentro como católico, tienes el derecho al perdón. Y sobre todo el Papa en la Iglesia es el que nos marca la doctrina. Entonces, si a uno no le molesta, que no esté en la Iglesia. Él hablaba, el Papa Francisco, Antonio, hablaba del sufrimiento que para muchas mujeres ha supuesto pues, tener que someterse a un aborto, y si encima le pones la cruz, o en este caso la excomunión, como estábamos hablando, el estigma, gracias Raúl, que es todavía se agrava ese problema. Para ti no es una manera de quitar ese estigma, y sobre todo hoy el diario El Mundo hablaba de que el Papa Francisco es el Papa de la inclusión. A mí me parece que el Papa lo que hace es normalizar dentro de la jerarquía eclesiástica una cosa que era normal dentro de los propios ciudadanos. Pues no creo que las mujeres que hubieran abortado hubieran dejado de ir a misa y hubieran dejado de comulgar. Es decir, eso de la excomunión era sí, pero puede ser un sentimiento interno, ¿no? Una carga todavía mayor. Bien, evidentemente, como todo, es un sentimiento interno. Pero también el que no va a misa los domingos, pues evidentemente comete un pecado, peca contra los 10 mandamientos, y sin embargo mucha gente no va a misa los domingos y se sienten católicos y son felices a lo largo de toda su vida. Sin duda, el aborto, no quiero minimizar lo que es el aborto, pero a mí me parece que el Papa en buena medida pone negro sobre blanco lo que ya estaba en el uso común de las cuestiones. Y decía que él es además católico practicante y por tanto tiene más autoridad que yo, que soy católico pero no tan practicante. No tengo ninguna autoridad, tengo la misma que tú. En el sentido de autoridad para saber mejor lo que está ocurriendo en ese sentido. Convicciones morales nada más. Lo que es cierto es que a mí me parece que yo no he leído nunca, y he estudiado en un colegio de curas, no he leído nunca a Jesucristo
en ningún sitio donde dijera que una persona que abortaba era un pecado peor que otros o que debía de estar excomulgado o dejar de estar excomulgado. Por tanto, en buena medida lo que hace es pues, normalizar lo que una Lo que pasa es que sí que es cierto, y Jorge, que el tema del aborto se ha politizado mucho, no solo aquí en nuestro país, en otros países. Entonces es una manera de, sin entrar en política, pero sí son pasos de esa evolución de la que hablaba Raúl. Bueno, son maneras de suavizar las cosas. Yo, que no soy católico, tengo que decir que lo que el Papa dice, lo dice para su grey, para su pueblo. Es decir, entonces, aquellos que acepten lo que dice el Papa, pues me parece muy bien. A mí, todas estas cosas de las excomuniones y tal, España ha sido un país durante 5 siglos, es decir, sometido a un yugo terrible, desde mi punto de vista, por parte de la religión. Es decir, la carga inquisitorial todavía pesa incluso en la administración. Ahora hablábamos de la administración, incluso pesa todavía en la administración, y ha habido demasiadas excomuniones, demasiadas expulsiones, demasiadas hogueras. La memoria histórica para el Papa te va, pero para entonces, desde mi punto de vista, lo que el Papa diga, lo respeto profundamente a los católicos, pero no tiene que interferir en la vida pública, porque yo abogo por una vida pública, un Estado laico y por una conciencia íntima de cada persona ante ese problema. En nuestro Estado no es laico, sino aconfesional. Bueno, pero vamos a ver, yo creo que es muy importante lo que empezaba apuntando Raúl. ¿El Papa está a favor del aborto? Bueno, evidentemente no. O sea, por mucho que se repita 1000 veces esa idea, eso no es lo que ha dicho el Papa. Cada Papa es distinto y este es especialmente distinto. Cuando tú planteas, Noelia, está creando algunas polémicas. Yo creo que está creando polémicas, pero en el sentido bien entendido del término, en el sentido de que, como cabeza de la Iglesia, está abriendo un amplísimo debate social en relación a cuestiones muy espinosas que al final tienen detrás un único debate. Y el debate es qué tienen que ser mantenido como verdaderas esencias de la religión, del cristianismo, del catolicismo, y qué puede ser adaptado a nuestros tiempos para que los fieles no se vayan de la Iglesia. Lo vimos hace unos días cuando planteaba la idea de que un divorciado, una divorciada, si rehacía su vida, ¿por qué no iba a comulgar? ¿Y por qué si tiene derecho a estar, derecho entre comillas, dentro de un templo y no a tomar la comunión? ¿Por qué? Y lo planteaba. Y ahora plantea el tema del aborto. A mí me parece que esto es sano y que esto, desde un punto de vista intelectual, filosófico, ético, teológico, enriquece a la sociedad, que se pongan estos temas encima de la mesa. Bueno, un segundo, Antonio, que además este tema con el que quiero acabar te va a gustar, te va a gustar. Sigue copando muchos titulares. No me irás a decir que vas a hablar de De Gea. Me temo que sí. No te escapas, Antonio. El portero del Manchester, porque sigue siendo del Manchester y que pretendía fichar el Real Madrid, que no pudo incorporarlo, saben ustedes, a la plantilla por inscribirlo un minuto tarde. Un David De Gea al que no le habrá hecho mucha gracia, sobre todo han visto ustedes, esa es la imagen, la cara acontecida cuando se incorporaba a la concentración de la selección española. Eso sí, las redes sociales se han puesto las botas con esto de los memes y las historias relacionadas, si el fax llega, si la paloma mensajera. Están viendo esos memes con el famoso fax, porque lo peor es ahora como cada club, como el Manchester y el Real Madrid, empiezan, la culpa es tuya, la culpa no, la cuestión. Antonio, mira, es bueno. Ahí está el acuerdo. Déjame que vaya con Antonio porque ha sonreído. ¿Estás contento con lo que ha pasado? Ayer estuve como con mi buen amigo Eduardo Inda, que como todo el mundo sabe es un gran asesor de Florentino Pérez. Y venía con el as en la mano y en el as el florentinazo, tal. Y le digo, vaya papelón que habéis hecho Florentino y los asesores y amigos. Y dice, le digo, fíjate las. Y dice, lo tapa. Y dice, no me digas, qué vergüenza, qué vergüenza. Es que claro, ha hecho. No, y sobre todo el cruce ahora de acusaciones, ¿no? Un club como el Madrid no puede estar en esto. Merlos, tú como madridista, a mí realmente me duele en el alma, primero, que De Gea me parece mejor portero que el que nos vamos a quedar, partiendo de esa base. Que Keylor Navas también vaya papelón, que si te vas, que te quedas, que ahora te quedas porque no llega el fax. Creo que es una evidencia que el Manchester United ha dejado en ridículo a nuestro gran presidente, a mí me parece un gran presidente, pero lo ha dejado en ridículo. Un hombre de otro, al final, un hombre extraterrestre, ¿no? Dijo extraño que era. Un ser superior. Pero al final los ingleses se las gastan como se las gastan y encima en este caso estando de por medio Van Gaal.
que ha sido la pieza determinante. Y no nos olvidemos que hasta Del Bosque ha dicho que si David De Gea no juega, Ahora no va a poder ir ni siquiera a la selección, que no nos olvidemos le de está bien empleado De Gea por una cuestión, y no quiero mal a nadie, pero era portero del Atlético de Madrid y esa traición no se la podíamos perdonar. Te has puesto la camisa al final. En 2011 dijo De Gea que aunque tuviera un cheque en blanco nunca ficharía por el Real Madrid. Pero como me has preguntado como madridista, te voy a decir, y aún así ganaremos la Liga o la Copa de Europa. Bueno. Una cosa, me he venido arriba. Ya empezamos. A lo mejor tú me la aclaras, pero tengo entendido que en el año 2016 ya el contrato no vale nada. Bueno, o sea, sí, que podían comprarlo sin nada. Lo que pasa que ¿No ahora será toda una estrategia para que de alguna manera dejar pasar un año y que luego no pagan los 30 millones? Del Manchester para no cobrar. No, del Madrid. Tienes que renovar, Raúl. Ahora puede ser que le presionen desde el Manchester y que le digan a David De Gea, ¿quiere jugar? Renueva con nosotros. Es una opción, ¿eh? Sí, pero sí, en función, no es una acción, es que va a ser lo que le va a pasar. La pregunta será que en función de cómo conteste, tendrá mi amigo Jorge razón o no con su mala memoria histórica, ¿vale? Porque evidentemente, que se quiera ahorrar 30 millones sobre el Madrid, hombre, hubiera sido tan arriesgado no han quedado muy bien hacer ninguno de esta los dos jugada clubes. y quedar como gancho en Almagro con esta figura que vale bastante más de 30 millones, lo hubiera pagado de mil amores. Que por cierto, estamos hablando del no fichaje, hoy hubiera sido la presentación, hoy hubiéramos estado en directo con esa presentación de David De Gea y finalmente lo único que hemos hecho es poner las portadas y que Antonio pues sonríe ¿Sabes un lo que poco. más me preocupa de todo? Edurne. Tenía ya sus planes en España y ahora tiene que cambiarlo. Oye, que un compañero atlético decía que la culpa era de Edurne. Bueno, y nosotros que vamos a ir a la presentación, Raúl, Alfonso, Jorge, Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Haber coincidido ustedes. Gracias por habernos acompañado. Volvemos mañana a las 12:20. Ahora se quedan con nuestros compañeros de los servicios informativos que también van a hablar de Gea. Pasen una muy buena tarde. Adiós.